Escuche este y todos los sábados de 7:30 a 8 de la mañana su programa Discipulando las Naciones. Espacio de edificación, prédicas, reflexiones y canciones. Dirige el pastor misionero Guillermo Medina en Urabá Estéreo, la que yo escucho. A toda la audiencia de Urabá Estéreo en esta mañana, en esta preciosa mañana que Dios nos ha regalado. Como siempre vamos a darle la honra y la gloria a Dios y vamos a orar para entrar ya en el estudio de la palabra en este sábado. Padre amado, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos como siempre, Señor. Te damos la gloria y la honra en este día, Dios mío. Te damos gracias por darnos la oportunidad de estar nuevamente acá en esta emisora para seguir predicando y enseñando la gloriosa, bendita palabra de Dios. Señor, te pido que tu Espíritu Santo corra a través de esta emisora, de estas ondas radiales, Señor, a los corazones, a las mentes de todos aquellos que en este momento están escuchando esta emisora en sus casas, en su trabajo, mientras que conducen su carro, donde quiera que estén, Señor. Alcanza estas vidas, Señor, toca estos corazones, Señor. Te pido, Señor, por aquellas vidas que posiblemente en esta mañana desean un toque tuyo, Señor, desean una palabra de aliento, Señor, para que muchas vidas sean restauradas y podamos seguir estudiando y entendiendo tu palabra, Señor. Abre los oídos de los oyentes, abre sus mentes, sus corazones, sus ojos, Señor, a la realidad y a la verdad de tu palabra, Señor. Úsame, Señor, como siempre, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, a través de estos micrófonos, y que tu nombre sea siempre glorificado por siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, muy bien. Vamos a empezar. Empezamos el Evangelio de Mateo, el capítulo 1, la semana pasada. Y vamos a continuar con este poderoso estudio, el cual estamos desarrollando. Muy bien. Leímos hablamos, voy a hacer un pequeño recuento acerca de lo que vimos y hablamos la semana pasada acerca de los evangelios. Dijimos que evangelio viene de una palabra griega, evangelión, que quiere decir buenas nuevas. De eso se trata los evangelios, o sea, los 4 evangelios del Nuevo Testamento, cuales son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos estos evangelios centran, o mejor, el propósito de estos evangelios es narrar y probar a través de estos escritos la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estos evangelios, los primeros 3 evangelios, o sea, el de Mateo, Marcos y Lucas, se les dice que son evangelios sinópticos, que quiere decir que tienen mucho en común, a diferencia de Juan, que no que contradiga los 3 anteriores, sino que Juan ya habla acerca de la vida de Jesús en otros pasajes, en otras ciudades. Muy bien. Entonces, pero en realidad los 4 evangelios tienen que ver mucho con la vida de Cristo Jesús. No narran mucho acerca de los 30 primeros años de Jesús, más que todo se centra en los 3 últimos años de Jesucristo y sobre todo en la última semana antes de su muerte. Muy bien, entonces leímos en el capítulo 1, del verso 1 al 17, y vemos y nos fijamos que habla de la genealogía de Jesús, y vemos solamente nombres.
Muchos dirán, como les dije la semana pasada, a veces vemos demasiados nombres en una página y la pasamos. Decimos, estos no tiene mucho interés, son muchos nombres, habla de una genealogía de dónde vino Jesús, o no le prestamos mucha importancia, pero realmente no es así. Hay un mensaje poderoso en estos versos del 1 al 17, donde aparece la genealogía de Jesús, y es lo que estamos viendo desde la semana pasada, y vamos a ver que esto tiene un mensaje tremendo partiendo de estos nombres. Muy bien, entonces vemos, empieza el texto en el capítulo 1 de Mateo, haciendo énfasis a Jesucristo. Dijimos que la palabra Jesucristo o Jesús en hebreo se conoce como Yeshua, que significa el Señor es salvación. Y Cristo significa el ungido, y es el equivalente exacto de la palabra hebrea Mesaya. Entonces, dijimos que durante esta genealogía de Jesús, partiendo del versículo 1 hasta el 17, aparecen 5 nombres de mujeres, que no es usual en ninguna genealogía y no es usual tampoco en la cultura judía. Aún en nuestra cultura tampoco es usual, porque vemos que cuando leemos o nombramos la genealogía o la herencia o de dónde venimos, cada uno de nosotros siempre aparecen los nombres o los apellidos paternos primero que todo. Nunca se dice Juan, hijo de María, María, hija de Isabel, etcétera, etcétera. Siempre se nombra el apellido paterno, o sea, se tiene en cuenta el nombre del varón. Esto no por discriminar a la mujer, sino que desde el principio ha habido un orden. Desde el mismo, cuando Dios creó al hombre, dice la palabra que Dios creó al hombre, luego creó la mujer. Entonces, en la cultura judía no es usual que se usen palabras o que aparezcan mujeres en una genealogía, tampoco en la nuestra. Nosotros siempre decimos Juan, hijo de Pedro, Pedro, hijo de Lucas, Lucas, hijo de Antonio, etcétera, etcétera. Siempre se nombra primero que todo el apellido paterno. Pero vemos en estas citas, en este primer capítulo, algo inusual, pero que tiene un sentido muy importante. La Biblia, todo lo que aparece en la Biblia no es por casualidad, sabemos que es palabra de Dios, y por algo aparecen estas 5 mujeres, aparecen escritas en esta genealogía 5 mujeres, las cuales empezamos ya a estudiar una por una, y qué papel desempeñaron en ese tiempo estas 5 mujeres. Muy bien, empezamos entonces con Tamar. Vimos la semana pasada, aparece Tamar en el versículo 5, si no estoy mal, de Mateo. Vamos a probarlo. Mateo capítulo 1, en el versículo 3, aparece el nombre de Tamar. Dijimos que Tamar era una mujer cananita que se disfrazó de prostituta para seducir a Judá. Todo esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 38 del verso 1 al 30. Ahí conoceremos toda esta historia, qué pasó con Tamar y qué pasó con Judá. Pero más o menos por encimita les puedo dar esta información. Judá era entonces uno de los 12 hijos de Jacob. Este había tomado como esposa a Súa, quien posteriormente le dio 3 hijos, Onán y Sela. Judá, padre de estos, quiso buscar mujer o esposa para su primogénito, o sea, su primer hijo, su hijo mayor, y encontró a Tamar, la cual se desposó con Pero murió porque fue malo ante los ojos de Jehová, y Jehová le quitó la vida. Había entonces una ley dada por Dios a Moisés, que decía, en Deuteronomio 25, capítulo 25, versos 5 y 6, dice muy claro: cuando hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de ellos, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella, y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco, y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Voy a coger un pequeño receso para organizar algo que
no está funcionando bien. Estás escuchando Discipulando las Naciones. Seguimos entonces, nos disculpan un momento, estábamos arreglando algo, pero ya está todo bien, gracias a Dios. Y vamos a continuar entonces con este poderoso estudio. Entonces hablábamos de Tamar, la mujer que aparece aquí en la Escritura, donde esta mujer había tenido como esposo al primer hijo de Judá, Aer. Este murió porque fue malo ante los ojos de Dios. Y de igual forma pasó con el segundo hijo de Judá, a quien Jehová le quitó la vida por no querer tener descendencia para su hermano mayor. En Génesis, en todo el capítulo 38, del 1 al 30, parece muy claro todo lo que pasó, y es bueno que ustedes lo lean. Por eso es bueno leer la palabra, y es bueno que la lean en su casa para que se den cuenta qué fue lo que realmente pasó en esta historia. Nosotros, por el corto tiempo, no tenemos la oportunidad de leer todos estos versículos, pero más o menos les doy un recuento de qué se trataba. Muy bien. Y quedaba el menor de los tres, pero era aún muy joven, y Judá dijo a Tamar que se fuera a casa de sus padres mientras crecía su tercer hijo, Sela. Pero Tamar, al ver que Judá no le daba a su hijo, decidió vestirse de tal modo que pareciera prostituta, haciendo de esta forma que Judá se acercase a ella y se acostare con ella. Lo cual sucedió así. Ella se disfrazó de prostituta y Judá la tomó como ramera, y de ahí pues dice la palabra que nacieron gemelos. Entonces es muy importante saber, ya empezamos a ver a Tamar, la primer mujer que aparece en esta genealogía de Jesús. Muy bien, vamos a ver la segunda mujer, Rahab. Muy importante esto, que tengamos en cuenta todo esto. Rahab fue una mujer gentil y prostituta. Ya van dos. Muchos se estarán preguntando, pero ¿esta es la descendencia de Jesús? ¿De estas mujeres? Pero esto tiene un significado poderoso y lo vamos a ir viendo a medida que vamos adelantando con este estudio, y al final vamos a ver realmente cuál es el propósito de todo esto. Rahab fue una mujer gentil y prostituta. En Josué capítulo 2, verso 1, dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Vamos a ver qué pasó con esta mujer así rápidamente. Dice el versículo 3 de Josué capítulo 2. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado.
Vamos al verso 8. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, pongamos atención a esto, queridos oyentes. Verso 9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. El versículo 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Miren lo que estaba declarando esta mujer ramera, que era una mujer del pueblo. Se dice que era una mujer ramera, pero conocía de Dios y ya sentía ese temor de Dios por todo lo que venía pasando. Versículo 12, dice ella, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. O sea, esta mujer, como Jericó iba a ser tomada, iba a ser destruida, ella no quería perder su vida ni la vida de su familia, y le dijo a Josué y a sus hombres que cuidaran de su vida, así como ella cuidó la de ellos. Entonces ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciáis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Muy bien. El versículo 18 al 21 dice, he aquí cuando nosotros entremos en la tierra, esto se lo decía Josué a esta mujer. He aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Este cordón quedó ahí atado a la ventana como señal de que ahí estaba ella con su familia. Y más adelante en los capítulos 6 de Josué, vemos cómo realmente esta mujer fue salva con su familia en la toma de Jericó. Entonces pueden leer en Josué capítulo 6 lo que pasó con esta mujer, quien era gentil y prostituta. Muy bien, seguimos entonces. La tercera mujer que aparece en esta genealogía, Ruth. Yo creo que muchos han escuchado de Ruth. Dice, Ruth fue una mujer moabita pagana, adoradora de ídolos. Por lo cual entonces era una mujer pecadora, era adoradora de ídolos y no adoraba al único Dios. Dice en Ruth capítulo 1, versos del 1 al 4. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Ok, muy bien. Veamos qué pasó con Ruth en el capítulo 1, del verso 8 al 10. Mire lo que dice. Después de que murieron los 2 hijos de estas 2 mujeres, pues Noemí quedó sola con sus 2 nueras. Y mire lo que sucede en el versículo 8. Dice, y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Verso 9.
y 10. Os concederá Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Ellas no querían dejar a su suegra, a Noemí. Pero miren lo que pasa más adelante en capítulo 1, verso 14 al 16. Dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Estamos hablando de Ruth. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Quiero que escuchemos bien con atención todo esto. Mire que se refiere primero a Orfa, que al fin y al cabo decidió marcharse. Y mire lo que dice el versículo 15. He aquí tu cuñada, le dijo Noemí a Ruth, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Quiero que mantengan en cuenta esa palabra, y sus dioses. Vuélvete tú tras ella, le dijo Noemí a Ruth. Pero miren lo que le responde Ruth. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiere que vivieres, viviré. Y escuchen estas últimas palabras, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Estamos hablando de una mujer moabita, pagana, adoradora de ídolos, de otros dioses, pero ella decide seguir a su suegra Noemí, diciéndole, a donde tú vayas, yo iré, a donde tú vivieres, yo viviré, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Tremendo eso, tremendo. Muy bien, sigamos con la cuarta mujer. Pero primero vamos a escuchar una alabanza y luego continuamos con este poderoso mensaje. Estás escuchando Discipulando las Naciones. Continuamos entonces con este estudio. Vamos a ver la cuarta mujer, Betsabé. Betsabé, la mujer de Urías, quien cometió adulterio con David. Muchos sabemos, no sé, muchos de ustedes saben esta historia tan tremenda que ocurrió entre Betsabé y David, el rey David. Esta historia la podemos ver en 2 de Samuel capítulo 11 y capítulo 12. Léanlo, es bien interesante, van a ver todo lo que pasó entre David, Betsabé y Urías, por supuesto, el esposo de Betsabé. Vamos a leer en 2 de Samuel
capítulo 11, verso del 1 al 5, para que más o menos nos demos una idea de qué se trata. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Interesante esto, queridos oyentes. Vemos que dice en este texto acerca de Betsabé y David, dice que aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Mire que dice: salen los reyes a la guerra, y David no salió a la guerra. David se quedó en el palacio, en Jerusalén. Y ya luego viene lo que acabamos de leer: salió al terrado, vio a esta mujer hermosa, la vio bañándose, la deseó con sus ojos, mandó por ella, y fue así como David cometió adulterio con esta mujer, y también hizo matar a su esposo. Conocemos al rey David. El rey David fue el rey más grande en Israel. Dice la palabra que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Pecó, sí, pecó delante de Dios. No solamente cometió adulterio, también asesinó a Urías, a su esposo, a uno de sus hombres más importantes en el frente de batalla. Luego, si ustedes quieren, pueden leer todo el capítulo 11 y capítulo 12 y todo lo que desencadena el pecado de David. Lógicamente, David se arrepintió profundamente de su pecado, se humilló delante de Dios, Dios lo perdonó, tuvo misericordia de él, pero vinieron las consecuencias de este pecado. ¿Cuál fue? La muerte de su hijo, el hijo que nació de esta relación, de este adulterio entre David y Betsabé. El hijo murió, vinieron muchas guerras, muchas batallas, hubo mucho derramamiento de sangre durante el reinado de David. Todo esto lo pueden ver en estos dos capítulos. Es bien interesante que sepamos todo esto. Muy bien. Vamos con la quinta mujer en este tiempo que nos queda. María. Todos conocen muy bien quién fue María, la madre de Jesús, la cual Dios usó para traer y para encarnarse en ella y nacer el Salvador del mundo, Cristo Jesús. Pero María aquí no aparece como una mujer ramera, como una mujer prostituta, pero veamos y leamos un poco acerca de María. María, quien llevó el estigma de un embarazo fuera del matrimonio. Escuchen esto. Sabemos que María, aunque estaba desposada con José, pero no habían hecho el casamiento, digamos, públicamente todavía. Entonces, ella llevaba ese estigma de ese embarazo fuera del matrimonio. María podría haberse rehusado a creer el anuncio que Dios le había dado por medio del ángel Gabriel. Muchos recordamos esto en Lucas capítulo 1, del verso 26 al 35 aparece esto, como el ángel Gabriel aparece a María, declarándole que de ella iba a nacer el Salvador del mundo y que iba a ser encarnado y que su nacimiento iba a ser un milagro de Dios, porque todo iba a ser obra del Espíritu Santo de Dios. Es decir, no había o no hubo mejor una relación entre hombre y mujer en este caso, sino que lo que de ella salió fue obra del Espíritu Santo de Dios. María quedó embarazada.
Y ella al principio podría haberse rehusado al mensaje que Dios le dio a través del ángel Gabriel, pero ella lo creyó, no cuestionó al ángel, sino que más bien, como lo dice en Lucas capítulo 1, del 26 al 35, o en Mateo también, dice que ella quiso hacer la voluntad de Dios. Entonces, también podría haber tenido miedo de ser apedreada, porque toda mujer que quedaba en embarazo sin haberse casado, pues lógicamente podría ser acusada de adulterio o de fornicación al quedar embarazada sin casarse. Ella podría haber tenido estos temores. Entonces, Deuteronomio capítulo 22 del 23 al 24 habla muy claro acerca de esta ley. Dice, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, en este caso ella estaba desposada con José, más adelante vamos a ver lo que significa desposada. Y seguimos, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaríais a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearíais y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de medio de ti. Entonces mire lo que decía la ley en Deuteronomio. Si una mujer quedara embarazada, virgen, ambos tendrían, tanto el hombre como la mujer, como no se habían casado, tendrían que sacarlos afuera a la ciudad, a la puerta de la ciudad, y los tenían que apedrear y morir. Entonces, de esta manera se estaba arriesgando María a ser apedreada junto con José, pues era ella estaba desposada con José. Pero sabemos que Dios hace las cosas muy bien, y Dios es Dios, Dios es eterno, y Dios sabía muy bien lo que estaba haciendo. Entonces, también vamos a ver más adelante, a medida que vayamos pasando los estudios, vamos a ver qué pasó con José y qué pasó con María en todo esto. Muy importante saber esto. Entonces María, quien fuera la madre de Jesús, fue usada también o aparece en esta genealogía de Jesús, algo muy importante. La próxima semana vamos a ver por qué aparecen estas mujeres y cuál fue el propósito de estas mujeres aparecer en esta genealogía. Vamos a orar para despedirnos y ya continuaremos la próxima semana. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en esta preciosa mañana. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que has hablado en esta mañana. Señor, glorifícate, Señor, como siempre lo has hecho. Toca las vidas, toca los corazones de aquellos oyentes, de aquellas personas que quizás en este momento están pasando situaciones difíciles. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú tomes control y dominio de toda situación, en todo hogar, en toda familia. Señor, gracias te damos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Muy bien, hasta la próxima semana. Recuerden de llamarme si tienen alguna inquietud al 320-559-1614, y si quieren reunirse conmigo, nos estamos reuniendo enseguida de Banca Mía los domingos a las 7 de la noche para seguir predicando y enseñando la palabra de Dios. Que tengan buen fin de semana y que Dios los bendiga. Amigo, amiga oyente, hasta aquí su programa Discipulando las Naciones. Nos volveremos a escuchar el próximo sábado por esta emisora. Gracias por su sintonía. Dios los bendiga ricamente. Dios está en este lugar.